Roberto deja entender bastante poco de sus 16 años de vida antes de aquel verano de 1630. Cita episodios del pasado solo cuando le parecen exhibir alguna conexión con su presente en el Dafne, y el cronista de su crónica porfiada debe espiar entre los pliegues del discurso. Si siguiéramos sus resabios, parecería como un autor que, para diferir el descubrimiento del homicida, le concede al lector solo escasos indicios, y así robo alusiones como un delator. Los Pozzo de San Patricio eran una familia de la pequeña nobleza que poseía la extensa propiedad de la Griva en los confines del territorio alejandrino, en aquellos tiempos parte del Ducado de Milán, y por tanto dominio español, pero que por geografía política o disposición de ánimo se consideraba vasalla del Marqués del Monferrato. El padre, que hablaba en francés con la esposa, en dialecto con los campesinos y en italiano con los extranjeros, con Roberto se expresaba de diferentes guisas según le enseñara una estocada o lo llevara a cabalgar por los campos, soltando reniegos por los pájaros que le echaban a perder la cosecha. Por lo demás, el muchacho pasaba su tiempo sin amigos, fantaseando entre sí tierras lejanas cuando vagaba aburrido por las viñas, cetrería cuando cazaba vencejos y combates con dragones cuando jugaba con los perros, y tesoros escondidos mientras exploraba los aposentos de su castillejo o castilluelo que fuere. Le encendían estos vagamundeos de la mente los libros y los poemas de caballerías que encontraba llenos de polvo en la torre meridional. Así pues, no cultivado no era, y tenía incluso un preceptor, aunque fuera temporario. Un carmelita, que se decía había viajado a Oriente, donde murmuraba santiguándose la madre, insinuaban que se había hecho moro. Llegaba una vez al año a la hacienda con un siervo y 4 machillos cargados de libros y otros cartapacios, y se le brindaba hospitalidad durante 3 meses. ¿Qué enseñar al alumno no lo sé? Pero cuando llegó a París, Roberto hacía figura y de todas maneras aprendía rápidamente lo que oía. De este carmelita se sabe una cosa sola, y no es una casualidad que Roberto la mencione. Un día el viejo Pozzo habíase cortado, limpiando una espada, y ya fuere porque el arma estaba herrumbrosa, ya fuere que se había dañado una parte sensible de la mano o de los dedos, la herida le procuraba fuertes dolores. Entonces el carmelita había cogido el acero, lo había rociado con unos polvos que tenía en una cajilla, e inmediatamente Pozzo juró que experimentaba alivio. El caso es que al día siguiente ya la llaga estaba cicatrizándose. El carmelita habíase complacido del estupor de todos. Y dijo que el secreto de aquella substancia habíale sido revelado por un moro, y se trataba de un medicamento mucho más poderoso que aquel que los espagíricos cristianos llamaban ungüentum armarium. Cuando le preguntaron cómo era que los polvos no se colocaban sobre la herida, sino sobre la hoja que la había producido, respondió que así actúa la naturaleza, entre cuyas fuerzas más fuertes está la simpatía universal que gobierna las acciones a distancia, y añadió que si la cosa podía resultar difícil de creer, no había sino que pensar en la imán, la cual es una piedra que atrae hacia sí la limadura de metal, o en las grandes montañas de hierro que cubren el norte de nuestro planeta, las cuales atraen la aguja de marear. Y así el ungüento armario, firmemente adhiriendo a la espada, atraía aquellas virtudes del hierro que la espada había dejado en la herida y que impedían su curación. Cualquier criatura que en su propia infancia haya sido testigo de tanto, no puede sino quedar marcada para toda la vida, y veremos pronto cómo el destino de Roberto fue decidido por su atracción hacia el poder atractivo de polvos y ungüentos. Por otra parte, no es este el episodio que marcó mayormente la infancia de Roberto. Hay otro, y si habláramos con propiedad, no lo llamaríamos episodio sino una especie de estribillo del cual el muchacho había conservado recelosa memoria. Así pues, parece ser que el padre, que a buen seguro estaba encariñado con aquel hijo,